12:37, poneos cómodos, de verdad, sentaros, dejad lo que estéis haciendo mientras podéis. Si vais conduciendo, no soltemos el volante, por favor, precaución. En el tractor lo mismo, no me dejéis el tractor suelto, cómodos sí, pero lo justito y necesario. ¿Cuánto hace que no os cuentan un cuento? Bueno, o igual os han contado más de un cuento cuando no debían. No, me refiero a un cuento de los de verdad. Porque hace una semana pasó algo mágico en este programa, que hablamos con un narrador oral, con un cuentacuentos que nos corroboró que sí se puede vivir del cuento, pero ojo, que no es un cuento cualquiera. Y que dijo que los cuentos no solamente son para los niños. Ya veréis, llega el viaje de hablar con vosotros y vosotras, Inés. Oye, ¿te acuerdas hace semanita y media o así que cuando nos contaste aquel cuento en directo, te dije yo, ay, que te quiero contar yo ahora otro, que te quiero liar? Pues, menuda liada, ¿eh? Pues sí, un poco, pero vamos, una liada encantadora, como siempre que la palabra dice que el cuento se puede asomar a los medios de comunicación, como vuestro caso. Me pillaste justo antes de salir para la Casa de las Conchas en Salamanca, donde participé en el festival Contando Cuentos, después estuve en el Sarreu Fest, en el Salvaje Oeste Asturiano y ahora ya pues en mitad de la organización de la Semana Negra de Gijón, en la que me ocupo también de la parte de primeros lectores y también del podcast oficial de ese espacio, o sea que sin parar y siempre sumergido en la palabra. Y ahora con esta nueva aventura veraniega del viaje del cuento, que os sugería ese nombre un poco en homenaje a la famosa formulación de Joseph Campbell, que es un hombre, un estudioso de la mitología comparada de Estados Unidos, que escribió El héroe de las mil caras y propuso el viaje del héroe como esquema narrativo para guión, para cuento, Sí. ¿no? Ese viaje basado en las fábulas clásicas de salida y llegada, un poco como Bolsón en El Hobbit, ¿no? Cuando se va y vuelve a su casa, a su hogar, ¿no? Y el cuento al final es un poco, yo diría, como un héroe, ¿no? Joseph decía que un héroe es aquel que dedica su vida a algo más grande que uno mismo, y el cuento siempre es más grande que sí mismo, esconde consejos, Sí. maneras para mantenerse vivos, para seguir avanzando. Bueno, y por todo eso, pues he querido llamar aquí al espacio El viaje del cuento y empezar con esta preciosa fábula cantada por Silvio Rodríguez, que también es un viaje de ida y vuelta de tres hermanos, el número 3 en el cuento, muy importante, también lo iremos viendo. Pues vamos a escuchar un poquito más de esta canción con la que arrancamos el viaje del cuento. ¿Te parece? Bueno, me parece, luego vamos, ahí. Dinos lo que piensas tú, David Acera, o al menos por dónde empezamos. Entiendo yo que por el principio, siempre, ¿no? En los cuentos. ¿O no? Siempre por el principio. Voy a contaros de todo a lo largo de estas semanas. Hoy me gustaría viajar, que eso lo vamos a hacer mucho, ¿no? Me gustaría que me acompañarais a algunos de los países y también de tierras de nuestra patria por las que suelo hacer mi trabajo y que nos acerquemos a conocer cuentos populares, pero también literarios. O como va a ser el caso de hoy, os animo a viajar a los llanos de Venezuela, a los llanos de Colombia, donde tú de repente vas caminando y comienzas a escuchar. Bueno, pueden estar tranquilos nuestros oyentes porque lo que están escuchando es el silbón, pero lo están ya oyendo muy alto, como si estuviera muy cerca. Eso significa que no van a morir, de momento. Si lo escucharan más en la lejanía, ya tendrían que ir encomendándose a quien cada uno quiera, porque su muerte sería inminente. El silbón es uno de los espantos, que es como llaman en esta zona de América a los espectros, a los espíritus vengativos, a los fantasmas más conocidos de América, junto con la Llorona, de la que seguramente tendremos ocasión de hablar, ¿no? Es un legendario asesino, dicen que mide 6 metros de altura, va siempre con un saco cargado a la espalda en el que lleva todos los huesos de sus víctimas y acecha sobre todo a aquellos hombres que salen de borrachera o a buscar mujeres. A los borrachos los agarra, los mata de un buen golpe en el cuello y a continuación les bebe
todo el alcohol que hay en sus estómagos desde su ombligo. Después le saca los huesos, los echa al saco y sigue, camina, que te caminarás. Hay muchas historias del Silbón, que es una leyenda del siglo XIX, más o menos, parece que es el arranque. Y hay dos versiones de cómo el Silbón, este legendario asesino que te espera en la noche, sobre todo si has bebido un poquito de más, cómo llega a ser el Silbón. Entonces, Inés, yo no sé si quieres que te cuente la versión horrible o la muy horrible. No, la horrible, por favor, que yo soy muy... Yo soy muy poco de historias de miedo, pero bueno, como es de día y hay bastantes... Bueno, ese día levantar bien las persianas porque da miedillo. Da miedillo. Bueno, pues, Ay, me encanta, me encanta a mí. Es que no sé cuál es la horrible, cuál es la muy horrible, te lo dije por decir, pero no sé cuál es peor. Todas son fatales. Bueno, empieza por la menos horrible, venga. Bueno, no lo sé, es que si te voy a empezar por una. Vale, la que sea. Los oyentes juzgarán cuál es más horrible y cuál es menos horrible. Bueno, este legendario asesino, este espanto venezolano que te acecha por la noche, es en realidad el espíritu de un joven. Y hay dos versiones de cómo llega a convertirse en el Silbón. Hay una versión en la que dice que este era un joven muy trabajador, que siempre se dedicaba al campo, en los llanos, y descubrió un día al volver a casa que su padre estaba abusando, estaba violando a su joven esposa. Se encaró a su padre y su padre le dijo que lo hacía porque su esposa era una regalada, que se dice allá, una mujer muy fácil y que, bueno, frente a esa oportunidad, pues que obviamente lo iba a hacer, ¿no? Frente a esa situación, bueno, que quizás esto de que era una regalada, que era fácil, que lo venía pidiendo a voces, es algo que quizás nos suena, ¿verdad? Sí. Porque no estamos hablando de cosas tan del pasado como pudiéramos pensar. Y muchos de los cuentos y de las leyendas también en nuestro país están precisamente pensados para llamar la atención, por ejemplo, sobre el incesto, ¿no? Sobre esa manera de considerar fundamentalmente a las mujeres como una propiedad de la casa y del hogar, con la que se podía hacer de todo, ¿no? Pero bueno, el caso es que este joven trabajador, esforzado, se enfrenta a su padre y lo acaba matando frente al horrible crimen que él había cometido. Su abuelo descubre que había matado a su hijo y a su vez mata a su nieto. Ay, Dios mío, oh, Jesús. Vamos, que mueren todos, bueno, menos el abuelo. Menos el abuelo, que sigue ahí haciendo lo que sea con su descendencia, se supone, ¿no? Entonces, bueno, pues lo ata contra el tronco de un árbol, le empieza a dar de latigazos y lo acaba matando, así se muere desangrado, para que sufra más. Justo antes de morir y de soltarle, que se muere después en el monte, le untan las heridas con sal y ají, que es pues un picante muy fuerte. Duele. Y sueltan detrás de él un perro endemoniado, el perro Tureco, que lo va a perseguir por toda la eternidad una vez muerto el joven. Por cierto, lo del perro Tureco, que estuve ahí investigando, porque sí que me lo habían dicho allí, digo, ¿y de dónde vendrá esto? Pues resulta que viene de una derivación de Tiudisca, que es como llamaban los primeros moradores de América a un tal Nicolás Federmann, que era un alemán que estuvo persiguiendo indios con perros en toda esa zona a las órdenes de la corona española. Entonces acabó quedando Tiudisca y después Tureco como símbolo de perro, pero no un perro cualquiera, un perro del demonio, que es el que persigue el Silbón por toda la eternidad y lleva un saco a la espalda con los huesos, y los primeros huesos que siempre lleva son los huesos de su padre. Esa sería la primera versión, que no sé si es horrible o muy horrible. Escucha, ¿y era la menos fuerte? Madre mía. No lo sé. Vienen curvitas. Vienen curvas. Bueno, la otra, ustedes valorarán. A mí es que me parecen muy duras las dos, ¿no? Sí. La otra es que el joven no sería trabajador. El joven era un joven pendenciero, borracho, que estaba todo el día de taberna y taberna y tenía esclavizados a sus padres, particularmente a su padre. Y un día le apeteció comer mondongo, que es como se llama en castellano antiguo y también por allí a las entrañas de cualquier animal. Pero a él le apeteció mondongo de venado y mandó a su padre a cazar un venado. Pero su padre ya estaba mayor, no tenía buen ojo, falló el tiro, volvió a la taberna, le dijo, perdona hijo, no he conseguido matar el venado. Y el hijo le mira y dice, no hay venado, pues el venado vas a ser tú. Mata al padre, lo degolla, le saca todo el mondongo, se lo lleva a su madre para que se lo cocine. Su madre lo cocina,
pero dice, oye, ¿qué pasa con este mondongo de venado que tiene una textura, es más duro que el habitual? Y dice, claro, porque no es de venado, es de tu marido. Entonces, se lo dice así, además. Sí, así se lo dice. Previa. Así se lo dice, pim pam. La madre le mira con horror y toda la familia pues lo detiene y lo mata también. Ha atado un árbol a latigazos y le echa también sal y ají, y también le manda al perro Tudeco, que lo va a perseguir también por toda la eternidad. ¿El origen del silbón? Pues cualquiera de los dos, ustedes decidirán. En la práctica, pues hay mucha gente que dijo también pues que era una manera de que la gente no saliera por la noche a los campos, también una manera de disciplinar a los hombres para que fueran mejores esposos, para que no se dieran a la bebida, o a las mujeres. Bueno, sea como fuere, muchos juran a día de hoy que ese silbido con el que me gustaría cerrar este cuentito o esta leyenda se sigue escuchando todavía a día de hoy en los llanos venezolanos y colombianos. Quítamelo, que yo no duermo esta noche, hombre. ¡Ay, qué miedo! David, a mí no me dijeron que eran de miedo los cuentos. Bueno, va a haber de todo, lo que pasa es que había que comenzar con un espanto. La verdad es que a mí cuando me hablaron del silbón, también la Llorona, que nos acercaremos a ella en otro momento, y ahora estoy también con un proyecto que también voy hablando un poco, y ya os lo cuento así en secreto para que no se nadie, sí. Pero también tengo un espectáculo de cuentos de adultos que se llama Cuentos Viajeros, y ahora quiero hacer una especie de versión parecida, pero recorrer el mundo a través de cuentos de miedo, ¿no? De leyendas, pues seguramente contaré algún cuento del silbón, pero hoy he querido explicaros, ¿no?, que hay también detrás de los cuentos. Detrás de los cuentos hay leyendas, hay decires populares y hay historias tan truculentas como esta, ¿no?, que nos alertan de la necesidad de comportarnos bien, que nos hablan de lo duro que era ser mujer y que es ser mujer en una familia de corte también tradicional, por el reparto de roles y de papeles, bueno, de todas estas cosas que al final de alguna manera impregnan nuestros cuentos y nuestras historias. Oye, y que a través del miedo de pórtate bien o vendrá, bueno, aquí de toda la vida a los niños, pórtate bien o vendrá el saco, exacto, el saco. Es como que a través del miedo, ¿no? Bueno, ya que dices eso y que te parece que te apetece, pues te traeré también la versión original del hombre del saco de nuestra patria, de cuentos populares españoles, y de dónde viene también, o puede venir una de las versiones del hombre del saco. Nos podemos acercar un día también. Ay, claro, vale. Y bueno, yo un poquito también, si os apetece, y nos va dando tiempo en función de cómo vayamos día a día, me gustaría también acabar pues estas charlas de los jueves hablando un poquito sobre la importancia de la palabra dicha del cuento y cómo nos puede ayudar a mejorar en el hablar. Genial. Venga. Si os apetece. Por favor, yo creo que eso es genial para todos, ¿eh? Mira, yo hoy os voy a contar el porqué, ¿vale? Y si os parece, como dice ahora la chavalada, pues cada jueves podemos hacer un tip para mejorar nuestro hablar. Venga, danos ese tip. Me encanta porque vamos a rejuvenecer contigo, está claro, David. Bueno, lo primero, y para hoy, lo que me gustaría comentaros, porque a veces a lo mejor no nos hemos parado a pensar en ello, es lo importante que es hablar en público. Yo pensaba, ingenuo de mí, ¿no? Digo, bueno, pues el narrador oral, se está revolucionando toda la tecnología, vamos todos a lo digital, lo analógico va a perder sentido, y lo que estoy descubriendo es justo lo contrario, que en esta época el cuento contado está entrando en una nueva etapa dorada. Yo lo uso para contar cuentos y para contar historias como arte escénico, pero también imparto todo tipo de talleres, cursos, desde cuarto de primaria a la universidad, también en ambientes profesionales, para mejorar la expresión oral pública. Hablar en público y hablar bien en público es cada vez más importante, no menos. Por ejemplo, hay mucha gente que viene a mis cursos y me dice, oye, es que ahora mismo acabo un curso en la universidad, un máster, y es que ya los trabajos fin de máster o de algún tipo de cursos ya ni siquiera son por escrito, te piden grabar un vídeo, por ejemplo. Es verdad, sí. El otro día estaba en Malmö, en Suecia, que fue la última gira larga que di, y estaba con un científico español que trabaja para una multinacional en Suecia, que es de los organizadores de la Feria del Libro en Español de Malmö, con su familia, sus hijos, y estamos hablando, oye, qué importante es hablar. Dice, mira, yo soy un gran investigador, y su opinión, y bueno, era porque, o sea, le ves, se llevado de España para allá,
Y dice, una de las cosas que más me queman es que mi empresa, que es una empresa muy grande, pues todos los años tienes un encuentro para ver cómo se reparten los fondos de investigación entre los distintos investigadores. Y dice, y es habitual que investigadores mucho más mediocres, pero que tienen un gran dominio del lenguaje, acaben llevando más fondos de la empresa que yo o que otros colegas. En mi opinión, tenemos mucho más recorrido investigador. Pero hay que saber venderse, claro. Sí, a mí fíjate que no me gusta usar la palabra vender, aunque es muy gráfico, que todo el mundo no se entiende, ¿no? Porque a mí me aterra vivir en un mundo en el que todo se vende, ¿no? Incluyendo las relaciones humanas y las relaciones personales. Yo cuento contra eso, humildemente, pero entiendo perfectamente que se diga porque todo el mundo lo entiende bien, ¿no? O sea, hay que venderse, hay que saber explicar bien lo que uno hace. Y muchas veces puedes tener mucho menos solidez en tu conocimiento sobre, pues eso, una cuestión científica, profesional, pero si sabes aprovechar bien lo que tienes y explicarlo atrapando y enamorando al escuchante o a la escuchanta, pues ya tienes la mitad ganado, ¿no? Entonces, por eso me parece también interesante, pues eso, todas las semanas hablaros un poquito, bueno, pues de truquillos que podemos usar para hablar en público y también como yo lo hago, que es utilizando el cuento contado para cada semana acercarnos un poco a mi arte escénico, que es la narración oral escénica, y cómo nos puede ayudar en nuestra expresión oral pública. Igual también a la gente que nos escuche pues le apetece en algún momento determinado que hagamos algún cursillo, alguna cosa, que yo ando, pues ya os digo, pues en la Universidad de Oviedo todos los años en Pedagogía y Magisterio impartiendo, ahora me voy a meter en el ámbito de la economía social, que me apetece un montón, y desde luego con mis queridos amiguillos y amiguillas de primaria a partir de cuarto y en secundaria, porque cada vez hay más profes, equipos directivos que se dan cuenta que nuestro sistema educativo hasta ahora no ha prestado iba a decir ninguna, pero vamos a decir no mucha atención, no la suficiente, a la palabra, ¿no? Que como tú también sabes como profesional de la comunicación, pues es algo maravilloso y utilísimo. Muy necesario, sí, totalmente. David Acera, pues la semana que viene vamos con uno de esos tips, como bien has dicho, ¿no? Sí. Y esta ya hay peticiones, fíjate que nuestro querido compañero José Luis Rodríguez, que me estaba escuchando a mí, José Luis Rodríguez, que hoy no está con nosotros, pero nos está escuchando, dice, oye, qué bien, que me ha encantado, bueno, pues el Silbón, qué bien lo de La Llorona, dice, pero decirle que yo también quiero el de la Sayona. ¿El de la? Sayona. Vale, pues mira, este no lo tengo yo controlado, pero como tengo muchos amigos cuenteros por América, vamos, les voy a pedir que me hagan ahí un trabajo de investigación como el que me han ayudado a hacer en esta ocasión, también con el Silbón, que llamé yo ahí a Venezuela para que me ayudaran y me han ayudado muy bien. Y bueno, pues volveré a tirar por ahí algún cabo para que me hagan aquí. Ya verás. Mil gracias. Aquí peticiones. Como las canciones, pues igual, ya ves. David Acera. Yo siempre digo eso, nada, aplaudí cuando acabo y tal, como en un concierto de Rolling Stone, igual, no hay ningún problema. Pues mira, no somos un público muy extenso, pero a ver, Mónica, que estamos tú y yo solo para dar las palmas. No, pero es que yo no doy las palmas, ya. No, que yo digo un aplauso. Bravo. Se siente. Yo te aplaudo, David. Un beso grande. Oh, Cuentista. Venga, pues Cuentista, sí. Chao.